Hoy vamos a hablar de algo que probablemente muchos no quieren admitir, pero que está afectando a millones de personas en silencio. ¿Sabías que cada 10 personas que consumen pornografía, 10 terminan buscando contenido cada vez más extremo? ¿O que hay niños de tan solo 11 y 12 años que están desarrollando una adicción? En este episodio tengo el grandísimo honor de conversar con la psicóloga Kareli Moreno, especialista en conducta humana, en neuropsicología y quien nos va a revelar la verdad detrás de la adicción a la pornografía. Cómo comienza con algo tan simple como el aburrimiento, cómo destruye relaciones, genera disfunción sexual, ansiedad y depresión, y por qué estamos normalizando cuando en realidad nos está destruyendo. Vamos a hablar sin filtros sobre la diferencia entre el consumo normal y la adicción, cómo afecta a las relaciones de pareja, el peligroso mundo en el que estamos exponiendo a nuestros hijos y lo más importante es cómo salir de esta adicción. Antes de comenzar, te quiero pedir un favor y es que si este contenido te parece valioso, suscríbete al podcast, síguenos en Instagram, no te cuesta absolutamente nada, de verdad que es totalmente gratis. Estamos buscando sponsors para poder seguir trayéndote conversaciones como esta. Si quieres apoyarnos, el link está en la descripción y todo aporte es más que bienvenido. Cada aporte nos ayuda a continuar, a seguir adelante y seguir creciendo. Este es un episodio que podría cambiar tu vida o la de alguien más. Te presento a Kareli Moreno en el Post-Workout. Hola Kare, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, todo bien por acá. Mira, de verdad, gracias por hacer este espacio para estar con nosotros. De verdad, lo aprecio muchísimo. Sé que eres una mujer muy ocupada, bastante famosa por las redes sociales también. Ay, Eh, ojalá. no, de verdad, me encantan tus posts porque, por ejemplo, hoy vi uno que decía que tienes que aprender a evitar la solitud y que la solitud y la soledad son diferentes, que tienes que habitarte a ti mismo antes de poder, sabes, estar con otra persona, etcétera. Eso para mí, me explota el cerebro y me encanta ese tipo de contenido. Sí, totalmente. Bueno, que a veces desconocemos ese espacio de soledad, ese espacio personal, pero bueno, lo uso como herramienta para educar. No, totalmente. De verdad que lo estás haciendo increíble. Gracias. Desde acá, mira, brutal. Am, Te quería preguntar, o sea, para darles a las personas que que te ven por primera vez, ¿verdad? ¿Quién es Carelis? Mira, yo siempre he dicho que a la hora de responder quién es, optamos siempre por decir qué hacemos, ¿ok? Ujú. Pero más allá de qué hacemos, yo voy a comenzar al revés, ¿ok? Ok. Porque lo que hago no me define. Mira, si me preguntas quién es Carelli, una mujer muy reflexiva, me encanta la reflexión, escritura, lectura, creo que es un don que de alguna manera se me ha permitido desarrollar y creo que soy eso, una mujer muy reflexiva y analítica que se ha dedicado al área de la psicología, sobre todo la parte de lo que es la psicoeducación, me gusta mucho educar, enseñar y bueno, ingresando a los caminos de la escritura, ya tengo un libro, y incursionando en ese aspecto, aprovechando de darle ese toque de psicología, reflexión, bueno, aquí tenemos el libro y próximamente otros más. ¿Cómo se llama tu libro? 168 fragmentos de ti. ¿De qué se trata? Se trata sobre el duelo, es la narración en primera persona de valga la redundancia, de una persona en duelo que fue víctima de maltrato, mucho maltrato psicológico en medio de su relación, y el libro te explica cómo lo vivió y cómo lo superó. Wow, o sea, ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira, está en Amazon En actualmente. Amazon, brutal. Sí. Bueno, publicidad para Amazon no paga, págame Amazon. Te quería preguntar también, ¿cómo llegaste a esto de querer especializarte en la parte de la conducta y la neuropsicología? Mira, primero, cuando te gradúas, quedas así como en el aire. Ok, ¿y ahora qué hago? Quedas en el aire. Aplica para todo. Porque ahí no ha terminado tu carrera. Ahí, si te gradúas en la parte sencillamente de psicología, no tienes que irte por la parte clínica o por la parte organizacional, porque psicología tiene muchas ramas. Venezuela no es un país que ofrezca mucho actualización con respecto al área psicológica y yo soy muy inquieta. Muy, muy inquieta. Comencé a buscar, a buscar, a buscar y conseguí estas especializaciones. Me gusta la conducta humana,
analizar el por qué, el cómo, el cuándo, el cómo te mueves, el por qué, me gusta muchísimo y fue esa rama. Luego llega neuropsicología como una rama también, porque entendiendo la conducta humana, entendiendo la psique, entendiendo cómo funciona el ser humano, me gustó entender cómo funciona la química del ser humano. Y ahí uní esas dos áreas. Me encanta. De hecho, yo soy fanático de ese tipo de cosas, pero soy fanático por las razones equivocadas, quizás, porque había un show que se llamaba Lie to Me y se trataba de esta persona que leía el lenguaje corporal de las personas y sabiendo si iba a mentir o no iba a mentir, se lo Bueno, leía a los bien, presidentes, etcétera, y eso para mí me explotó el cerebro. sí. Yo siempre he dicho que me hubiese gustado estudiar psicología, pero ya por método empírico, porque yo fui paciente o soy paciente. Y hace poco saqué un certificado de coach motivacional porque Buenísimo. de verdad me gusta mucho hablar con las personas y saber qué trae y cómo los puedo ayudar, ¿me entiendes? Por supuesto, no soy psicólogo de ninguna manera, Buenísimo. No, 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 pero claro. es como que eso que quiero buscar la manera de hacer algo diferente y coincido contigo en de que soy muy inquieto. Necesito hacer algo, necesito mantenerme en movimiento. Pero, Kareli, ¿qué pasa cuando no estás en movimiento? Contigo mismo. Mira, ay, también es sabroso, porque disfruto mucho de mi espacio personal, de mi soledad. Es más, a veces la busco demasiado, ¿ok? Mm, Porque el tema de abordar a X cantidad de pacientes diariamente son infinidad de agotador, claro. problemas, sí. A pesar de que uno aplica algo llamado impermeabilidad psicológica, que es como, bueno, la palabra lo dice, impermeabilidad, no permite que de alguna manera algunas cosas te toquen, de alguna manera te terminan tocando. Entonces ese agotamiento de ese contacto social, ese contacto psicológico, ese contacto humano, a veces me agota mucho y necesito apartarme, necesito retirarme. Y en mi espacio de soledad es mucho escribir, leer, cosas muy, muy, muy tranquilas. Eso es lo que Mm. siempre busco en un espacio y obviamente siempre busco ese espacio también. Tú como psicóloga has ido a terapia. No, no he ido a terapia. Todavía no lo he necesitado, pero es eso que te digo, y ahí te lo voy a explicar porque es una pregunta muy típica. Todo el mundo, pero como Sí. psicólogo vas a terapia, pero que yo conozco psicólogos que van a terapia, sí, Ujú. no está mal. Pero, como te decía, recuerdo que en mis estudios, sobre todo en la parte de especialización, en lo que es la parte de conducta, hay un método que se llama impermeabilidad psicológica, que yo lo estudié mucho a profundidad, Mm, porque yo decía, ya va, esto no me va a consumir. ¿Por qué? Porque soy muy empática, tengo mucha empatía y no quisiera que en medio de una consulta me abordaran llorando o desequilibrada emocionalmente por otra persona. Entonces me dediqué mucho a estudiar este tema, lo que es la parte de la impermeabilidad psicológica, y me ha ayudado mucho a mí como herramienta de práctica, y me ha ayudado mucho a, de alguna manera, gestionar mis emociones y gestionar las emociones de mis pacientes. No lo he necesitado aún, pero entiendo quienes sí de alguna manera buscan este tipo de ayuda. wow, de verdad que, no, mira, ya que como la manera que lo explicas, yo digo, no, o sea, te creo, no te preocupes. No, bueno, sabes que hace poco estuve leyendo algo que decía que hoy en día, a pesar de que estamos más conectados que nunca, estamos al mismo tiempo muy desconectados debido a que son las redes sociales, lo que es la ¿cómo se llama? La poca paciencia de querer todo ya, ¿me entiendes? Y tener la época de la inmediatez, le llaman ahorita. Ujú, Y entre ujú. una de estas tantas cosas que estamos leyendo o que he leído, ¿verdad? Es la parte de lo que es la pornografía y que cuánto daño le ha hecho al ser humano como tal. Es la adicción a la pornografía, o sea, ¿es un mito? O sea, ¿o es catalogado como una realidad? No, es una realidad científica, ¿ok? Es una total realidad, bien científica, bien avalada, sí, efectivamente, y es como tú lo explicas, el hecho de que, primero, estamos conectados a las redes, todo es fácil. Es la gratificación instantánea, es el deslizar rápido, es el comprar rápido, es el buscar algo rápido, es todo rápido, ¿ok? Y todo lo hacemos desde la comodidad del hogar, ¿ok? Eso genera ciertas gratificaciones a nivel cerebral. Y allí es donde de alguna manera la dopamina hace su gran juego, porque obviamente la dopamina, si no es regulada, ¿ok? Que es este químico que se encarga de procesar las gratificaciones en el cerebro, si en dado caso no es bien regulada, ella obviamente puede tender a grados de adicción, ¿ok?
Y la pornografía no se escapa de estos grados de adicción. Entonces, ¿qué sucede? Es fácil, el acceso es inmediato, estoy sentado, no estoy haciendo nada, estoy pasivo viendo el acto sexual. Entonces, imagínate en una pasividad viendo el acto sexual, la contaminación es puramente química, es puramente dopaminérgica, ¿ok? Entonces, al estar sentado de una forma pasiva, sin siquiera quemar, ya de alguna manera el acto sexual se está convirtiendo en un proceso adictivo, porque no hay algo que de alguna manera me mueva a lo que para lo que naturalmente estamos hechos, que es, bueno, la sexualidad. Claro. Y desde tu punto de vista, ¿cómo catalogas lo que sería un consumo normal y un consumo problemático? Mira, un consumo normal es cuando de alguna manera tú no tienes el impulso o el control, ¿ok? Impulso y control. Impulso es, de alguna manera, querer acceder a cualquier medio. Es que yo tomo el teléfono, es que tomo la computadora y es que en cualquier ratico busco ese contacto con esto. Y el poco control, ¿ok? Cuando de alguna manera no puedo controlar este impulso que de alguna manera me está llevando a consumir y a consumir, y ahí estamos hablando de un proceso adictivo. ¿Qué pasa? Y ahí es donde de alguna manera tenemos que entender algo. Hemos normalizado, y así nos pasa con muchas cosas, hemos normalizado muchas cosas que están mal, ¿ok? Te puedo hablar de X cantidad de situaciones que hemos normalizado y que lamentablemente están mal. Hoy en día, gracias a la ciencia, se han verificado que existen daños con respecto a algunas cosas que hemos normalizado. Y esta, la pornografía, en este caso, daño a nivel psicológico, es el más profundo. Ojo, hay otros daños a nivel fisiológico, disfunción sexual, ¿ok? Claro, por supuesto. A nivel de trastorno mental, ansiedad, depresión. O sea, son muchísimos los daños. La desensibilización del propio acto en sí, son muchos los daños que te trae en sí. Wow. Bueno, normalmente en un porcentaje hay mucho mayor de que es el hombre que consume más pornografía que la mujer, ¿no es así? Sí, las estadísticas apuntan a que el hombre, incluso la pornografía, si en algún momento la has visto, está diseñada para el hombre, ¿ok? Es Mm. el hombre de alguna manera ejecutando control, dando placer, es el hombre haciendo, o sea, que la pornografía está diseñada para el hombre. Entonces, sí, las estadísticas apuntan que este es el de mayor consumo, ¿ok? Sin embargo, obviamente no he tenido casos, ojo, pero Ujú. no se escapan las mujeres, pero sí sé que he conocido de personas o de mujeres que la han consumido, pero casos de adicción mínimos. Claro, me imagino. No, bueno, es que, por ejemplo, una de las cosas que estuve leyendo fue que en los tiempos de antes, básicamente, cuando habían Ujú. las revistas o algo, o sea, era como que, bueno, tienes que ir a la tienda a buscar la revista, era un proceso, había que hacer unas letras, una vaina, y que bueno, el rey de Egipto tenía 200 concubinas y tenía diferentes tipos de concubinas, ¿verdad? Pero normalmente en esta época, en la realidad actual de entre 1980 y 2000, que es cuando llega la parte de Internet o sin Internet, tú tienes acceso, entre comillas, ¿verdad? Tú ves, sabes, a tu esposa o a tu amante o lo que sea, lo ves ahí. Pero en cambio, ahorita, hoy en día, con lo que está diciendo con el insert gratification, puedes tener acceso a cualquier tipo de mujeres, por ejemplo, o cualquier tipo de hombres, o cualquier cosa, simplemente con darle un swipe. Sí, y ahí es donde viene otro problema de la pornografía, que es la distorsión de la realidad, ¿sabes? ¿Qué pasa? La pornografía es actuada, es actuación. No es un acto como tal en sí, donde de alguna manera no sabemos si ellos tienen placer o no, es Claro. actuación, ¿ok? Y obviamente como es una actuación que de alguna manera es es superior, es actuada, es muy con mucho estímulo, porque obviamente la pornografía requiere un punto de atención, que es tu dopamina, que es Ujú. tu atención, ¿ok? Y por eso necesitan la sobreactuación, los gemidos, todo excesivo, ¿ok? ¿Qué Claro, pasa? Eso te distorsiona, ¿ok? Porque cuando vas a la realidad, imagínate que la consumes muchísimo, tus estándares suben acá con claro, por respecto al sexo. supuesto. Vas como que si el sexo fuese, o sea, lo máximo, o sea, el grado de placer, todo, porque
viste mujeres, viste un acto, la consumiste mucho, la retrocediste, la volviste ¿sabes? Entonces, La todo ese estudiaste básicamente. la Ajá. estudiaste básicamente y la metiste en tu cerebro de una manera. Cuando vas al acto en sí, ¿qué te puede pasar? Hay frustración, hay disfunción, ojo, esto genera disfunción eréctil. Hay de alguna manera personas que de alguna manera se sienten frustrados, no consiguen el mismo nivel de placer que al consumo de pornografía. ¿Y qué pasa? Se cierran más en la pornografía, producen ansiedad, producen depresión. Pues hay estudios, aunque no 100% confirmados, pero hay una relación casi que directa allí con respecto a estos trastornos y el consumo de pornografía, sin incluir la cosificación que se tiene de la mujer. Claro, claro, por supuesto. De hecho, justamente te iba a preguntar, ¿qué pasa exactamente con la motivación, energía, deseo y la ansiedad y la depresión? Porque todo viene ligado por el consumo de esto y la dopamina que libera el cerebro cuando llegas a esto. Pero am, esto le tiene un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del hombre, ya después de que eyacula, ¿verdad? O sea, Ujú, el cerebro como que se apaga. No sé si me ujú. explico, ¿no? Es como que Hay unos 3 segundos de ¡buf! inconsciencia. Sí, o Ujú. sea, es como que, estás en el acto súper increíble y de repente como que, guau, mataron a Bolívar, no sé, o sea, qué sé yo, y te sientes súper mal y no sé qué, o sea, ¿esto es algo muy común o por qué sucede esto? Y más allá de todo, de lo que te estoy comentando, ¿cómo afecta el consumo de la pornografía o la adicción a la pornografía en la parte de la motivación, la energía, el deseo, etcétera? Bueno, lo primero, sí, obviamente el acto sexual, justamente ese proceso donde se consigue el clímax, obviamente es un pequeño proceso que se puede decir un proceso de inconsciencia, porque el brote el cóctel químico de hormonas dopaminérgico, donde también se produce, pues obviamente necesita una pausa, como una desconexión para que de alguna manera tu cuerpo baje, ¿ok? La excitación que tiene. Este proceso es normal y sucede, pues. Imagina entonces que esto suceda, porque obviamente pornografía lleva a otra relación, que es masturbación. Ujú. Entonces imagínate esta relación excesiva, pornografía, masturbación, imagínate estos niveles en tu cerebro. Imagínate que prendes, por ponerte un ejemplo, un porrito de marihuana, por poner un ejemplo, cada media hora. Va a llegar un tiempo que el porrito de marihuana, o sea, te va a valer, o sea, Claro. no te va a surtir el mismo efecto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Viene una distorsión peor, que es Mm, consumir otro tipo de pornografía, ¿ok? claro. ¿Y qué pasa? Cuando hay adicción a la pornografía, estamos en peligro. Por eso te digo que normalizarla no está muy bien, porque ¿qué pasa? Ella tiene detrás de sí un trasfondo muy oscuro. Hay estadísticas que señalan que de cada 10 personas que consumen pornografía, 7 se van a otro lado. Están consumiendo otro tipo de contenido, más fuerte, más feo, más violento, más con un trasfondo sexual peligroso. ¿Ok? Claro. Entonces, ya por allí se hace un poquito peligroso. Los efectos de ella, como me preguntabas, todos estos efectos que produce ansiedad, depresión, es lo que te estoy explicando justamente. El consumo excesivo te lleva a unos niveles dopaminérgicos muy elevados que no puedes conseguir en la vida real. Por mucho que busques, por mucho que hagas, no puedes conseguirlos en la vida real. ¿Qué pasa? Eso te lleva a ansiedad porque te mantiene en un estado de querer algo que no, de alguna manera no consigues en el mundo real, te encierras en un dispositivo, siempre está al alcance el consumo y ahora el alcance con el teléfono mucho más rápido. Y eso entonces te lleva a niveles de ansiedad, de frustración, depresión, aparte de que llega un punto en el que te desvinculas emocionalmente de las personas con las que estás, y eso te lleva como que a una especie de soledad, de no Mm. conexión, y por allí viene una serie de conflictos que, mira, terminan desarrollando una gama de conflictos mentales. Por eso la adicción a la pornografía es más psicológica que física. No, totalmente. Y aparte de esto, para prepararme para este episodio estuve leyendo que la mayoría de estas personas que están o son adictas a la pornografía son personas que
como que ya no tienen, que están con una pareja y que ya no tiene ese mismo impulso sexual, por decirlo de alguna manera. Es decir, como que fueron tan monógamos, ¿verdad? Durante Ajá, tanto tiempo que como que esta persona ya no le da el placer suficiente y por eso se aísla en una pantalla o en, ¿sabes? Cualquier tipo de mujeres que él busque y la va a ujú. conseguir. Y personalmente creo que ese es el problema, que como comienzas a ver mujeres exuberantes o personas que tú piensas que las puedes tener, comienzas a comparar la parte virtual con la realidad y te frustras con eso. Sí, es lo que te decía, esa distorsión que tienes de todo aquí, sexo maravilloso, personas maravillosas, unos movimientos, unas poses, aquello y lo otro. Entonces, creas una imagen que, para ser claros y francos, muchas veces no se crea en la realidad. Y no puedes Claro, todo el tiempo de tener esa expectativa, o sea, por sí, Dios. claro, o sea, no sé, como repartidor de pizza no te van a invitar adentro, ¿sabes? Ese tipo de cosas, o sea, tampoco tienes que estar claro con la vaina. No, bueno, de hecho, esta actriz muy famosa, la venezolana, la Sirena 69, ella siempre ha dicho o ha sido muy abierta con respecto a esto de la pornografía, porque ella dice, yo soy una estrella porno, pero la realidad es que esto es mentira, todo esto es actuado. Y tienen que enterarse de que, o sea, la gente lo hace por la plata, la gente no lo hace porque lo disfruta, simplemente lo hace por la Exacto. plata. Hay gente que lo ve como un trabajo, perfecto, hay gente que lo ve como trabajo y placer, buenísimo, pero la realidad es que todo es actuado y es para que, ¿sabes? Para que un huevón, ¿sabes? Le dé la plata, pues Sí, básicamente. es lo que te decía, estás creada para el consumidor. ¿Y cuál es el consumidor? El hombre. Entonces está Ujú. creada excesivamente para el consumidor. Y obviamente esto la hace sobreactuada, la hace wow. Y Claro, lo que sea obviamente, necesario para atraer más la atención, por supuesto. total, exacto. No, y por ejemplo, en el caso de lo que está haciendo súper auge en los últimos años, que viene siendo la parte del OnlyFans, ¿qué pasa con eso? ¿Se considera como prostitución? ¿Se considera como pornografía? ¿Cómo se considera eso? Porque yo en lo personal, ¿verdad? Y esto es algo que yo lo había hablado con varios amigos anteriormente. Yo le digo, bueno, yo, Héctor, o sea, yo no saldría con alguien que tiene OnlyFans, ¿me entiendes? Por ejemplo, Ujú, ujú. siento que, bueno, a lo mejor, si ya, o sea, si, me han preguntado, pero si empieza a hacerlo estando contigo, bueno, yo la dejo. O sea, no sé, no me gusta. Pues, ese tipo de cosas a mí personalmente no me gustan. Pero quería preguntarte desde el punto de vista psicológico, ¿qué lleva a eso? O sea, ¿por qué este, vendría siendo como prostitución, vendría siendo como pornografía? ¿Qué es esto? Sí, bueno, todo lo que tú pagas por su consumo entran ambos términos, tanto prostitución como pornografía, ¿ok? Porque Mm, estás comprando contenido explícito, estás comprando contenido sexual. O sea, en la compra del contenido sexual está la pornografía y por el otro lado, en la compra de alguna manera de la persona, estás comprando prostitución, o sea, está la prostitución, ¿ok? Yo lo veo desde ambos puntos, ¿ok? ujú, Aunque no se quiera, obviamente, ¿qué pasa? OnlyFans es una gran red en la cual no quiero ofender a nadie, ojo, y porque de alguna manera siempre hay personas trabajando allí en esta red, pero es una red donde tú estás vendiendo tu cuerpo, ¿ok? Ojo, a lo mejor no hay quien lo esté tocando, a lo mejor no hay quien lo esté, por decir, penetrando, ujú, pero estás vendiendo tu cuerpo, ¿ok? Estás vendiendo sexo, como quieras llamarlo, como quieras ponerlo, estás vendiendo sexualidad. La sexualidad es natural, es creada con un fin, ¿ok? Biológicamente, si nos vamos al punto biológico, la sexualidad es creada con un fin, un fin reproductivo. correcto. ¿Ok? La sexualidad es creada con un fin, si nos vamos al punto de vista psicológico, la sexualidad es creada con un fin de conexión, de vínculo, ¿ok? Entonces, cuando estas dos áreas no se dan, o sea, no estamos hablando de reproducción, no estamos hablando de vínculo, estamos hablando de un intercambio comercial, obviamente estamos hablando de pornografía y estamos hablando de prostitución. Ahora, ya sabemos lo que le pasa al hombre, ¿verdad? O bueno, más o menos sabemos lo que le pasa al hombre, lo que es la adicción a la pornografía, pero en el caso de la mujer que lo está haciendo, ¿cómo le afectaría sexual y psicológicamente? Fíjate.
¿Qué pasa? Hay una relación, como te explicaba anteriormente, entre pornografía y masturbación, ¿ok? Cuando la mujer se masturba demasiado, tiende a la hipersexualización, ¿ok? ¿Qué pasa con la hipersexualización? Dos vertientes, no estoy diciendo que sea una relación directa, porque a veces cuando uno dice, uno tiene que dar las dos posibilidades. Ujú. Pero la posibilidad que me preocupa desde el punto de vista psicológico de la hipersexualización es la promiscuidad, ¿ok? Mm, Son mujeres también que de alguna manera no se sienten satisfechas con ningún hombre y buscan y buscan y buscan siempre un punto de conexión sexual y esto las lleva a, de alguna manera, a desarrollar estilos de promiscuidad y detrás de los estilos de promiscuidad, pues ya todos conocemos qué hay, pues. claro, por supuesto. ¿Por qué crees que cuesta tanto pedir ayuda? ¿Por miedo, vergüenza? Muchas veces porque no se sabe que se está en un problema, ¿ok? Mm, Como te decía al inicio del programa, la normalización, ¿ok? Es normal, todo el mundo lo hace, no pasa nada, vamos a hacerlo o vamos a seguirlo haciendo. Entonces, muchas veces no se sabe que se está en un problema. Caso 2, más allá de no saber que se está en un problema, es el tabú, ¿ok? El tabú de hablar sobre sexualidad, sobre sexo, ¿ok? Creo que tenemos que comenzar a hablar un poquito más sobre la sexualidad, no con fines sexuales, sino con fines educativos, ¿ok? ujú. Entonces, es el tabú en acudir a una ayuda, en buscar ayuda, en entender que hay situaciones que no están bien. Y eso también hace que el proceso de búsqueda de ayuda sea un poco más complicado. Claro, y esto se debe porque este tipo de adicción genera como que más tabú, justamente. O sea, coño, como yo le digo a la doctora que soy adicto a la pornografía, ni siquiera soy adicto al sexo, sino soy adicto a la pornografía. O sea, una cosa es ser adicto al sexo, que me imagino que es la parte fisiológica, ¿verdad? Y otra Ujú, cosa es la parte de la pornografía, que viene siendo la parte virtual. son Ojo, dos yo cosas aquí, diferentes. exactamente, yo aquí pensando un poquito más allá. Em, bueno, estoy asumiendo que has tenido pacientes que han tenido esta situación. Claro, sí, hay una gran cantidad, sí. La gran mayoría son hombres, Sí, son hombres o mujeres que de alguna manera piden ayuda para sus parejas. para sus parejas. Sí, de hecho, hace poco me estaba comentando una amiga que su esposo te estaba teniendo ese tipo de problemas, pero y era como que este, la chama nos contó que era que el tipo como que ya no quería estar con ella, porque sentía que, ¿sabes? Podía tener a esta tipa súper voluptuosamente gigante y vaina. Exacto, eso Entonces, pasa. Ujú, entonces como que volvemos a esto, ¿no? Lo que es la distorsión de la realidad, de que te dice, ok, puedo tener a cualquier mujer aquí, pero en realidad tienes a otra persona acá. Y me imagino que por eso, ojo, estoy aquí conectando cositas, ¿no? ujú. O sea, me imagino que por eso mismo también viene la parte de la disfunción eréctil, porque, o sea, no sientes deseo sexual por esta persona que tienes al lado. Exactamente, te desensibilizas tanto de la sexualidad no sientes por esa persona. Aparte, es lo que te decía, y otro tema también importante, cuando hablaba de pornografía, masturbación, no es lo mismo masturbarte que tener relaciones con una persona. No es el mismo Correcto. movimiento, no es el mismo Ujú. rango de movimiento, no es el mismo rango de vínculo. Hay muchas cosas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? No funcionas correctamente, ¿ok? No tienes una erección adecuada, ¿ok? Te cuesta mantener una erección. No te conectas con la persona con la que estás, te cuesta conectarte, no quieres. ¿Y qué hace eso? Te hace alejarte porque tienes miedo, tienes pena, tienes vergüenza, porque sientes que no funciona, ¿ok? Claro, Entonces, allí es donde la gran mayoría de las mujeres descubre su pareja, porque es como que ya va, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? O tienes otra persona o algo está mal contigo y ahí es donde de alguna manera lo descubren, porque tienen una conversación sincera con ellos hasta que ellos admiten que pues lo que está sucediendo es la pornografía detrás de todo eso. ¿tú consideras que las personas que, porque yo supongo, ¿no? Yo no fumo, pero sabes que hay algunas personas que dicen, no, si yo quiero dejar de fumar, yo dejo de fumar. Mm, Y mantienen ese tipo de mentalidad de que, no, si yo quiero, yo lo dejo.
Pero ¿por qué no lo Esto dejan sería, entonces? Yo creo que es esto una sería manera de autoengañarse. sí, te iba a preguntar, ¿tú crees que esto sea una manera de autoengañarse o es que realmente hay una salida de ti mismo para poder hacerlo? Obviamente es una manera de autoengañarse, no se sale muy fácil. Primero cuando hablamos del cigarrillo estamos hablando de nicotina, todo lo que controla de alguna manera el cerebro, azúcar, nicotina, dopamina, todo lo que controle de alguna manera el cerebro, desensibilizarlo no es fácil. No es Mm, ya, dejo de hacerlo y listo. Requiere ciertos mecanismos, fuerza de voluntad, todo va a depender también de la personalidad. Yo siempre he dicho que justamente hace unos días lo abordaba con un paciente. Es diferente la persona que consume pornografía normal a la persona que consume pornografía con un grado de psicosis, ¿ok? Con un grado psicopático, ¿ok? Eso lo hace un poco diferente, porque el psicópata que consume pornografía tiende a cosificar peor a la víctima. En cambio, ok, la persona normal que consume pornografía y cae bajo adicción entiende de su proceso, entiende que tiene que salir, le cuesta obviamente, pero es diferente. Entonces, que salir es fácil, que yo lo dejo de hacer. Es una frasecita, la usan mucho mis pacientes de consulta. No, yo dejo de fumar cuando yo quiera, yo dejo de beber cuando yo quiera, yo dejo de consumir cuando... La usan. Es un mecanismo para afrontar que de alguna manera no los está controlando. Es un mecanismo, pero no es fácil como ellos plantean. claro, me imagino, como toda adicción. Am, Quería preguntarte, en la mayoría de tus pacientes, o desde tu punto de vista, ¿por qué caen en el consumo de adicción a la pornografía? O sea, ¿qué los lleva a eso? ¿Soledad, ansiedad, dolor, vacío? Sí, bueno, por lo general, los casos que he estudiado y las cosas que he podido estudiar, una de las cosas es la el aburrimiento, ¿sabes? Empiezan así como que, bueno, pero es que estaba aburrido y de repente me encontré la pornografía y como obviamente la pornografía te da cierto grado de placer, Mm, ese brote dopaminérgico, entonces de allí de alguna manera caes, te enganchas, porque obviamente hay una parte del cerebro que es la parte cumbens, que es la que se encarga de la gratificación, ¿ok? ok, De otorgar gratificaciones a nivel químico cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Tú obtienes gratificación, imagínate que estés aburrido, ¿ok? Estás aburrido. Y de repente ves una película, mira, que te gustó mucho, una serie. Te gustó mucho esa serie. Te enganchas a ver esa serie y quieres verla hasta finalizar porque, bueno, porque te entretiene, ¿ok? Y de alguna manera sales a trabajar al día siguiente y tú te quedas pensando, oye, la serie, quiero verla, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en los próximos capítulos? Y de alguna manera esa gratificación queda allí registrada en tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelvas, quieres volver a ver la serie y quieres de alguna manera conectarte rápido con la serie. Esto pasa con la pornografía. De alguna manera te enganchas muy rápido porque si estás aburrido y no sabes cómo de alguna manera gestionar ese aburrimiento, ujú. terminas siempre buscando eh, los mismos estímulos. Cualquier manera para poder salirte de ese aburrimiento, básicamente, para poder hacerte ese golpe dopamínico. Sí, esa es una de las tantas causas. Otra de las Claro. causas es baja autoestima también. Hay muy baja autoestima también en algunos casos, ¿ok? Me pasa algunos pacientes que no se sienten con las herramientas para, de alguna manera, buscar una conexión real, un vínculo real, porque sienten que han fracasado, sienten que de alguna manera no conectan, y eso los lleva también al consumo excesivo de la pornografía. Siempre satisfacerse es a través del consumo de la Claro, pornografía. miedo al rechazo o ese tipo de cosas, que no son lo suficientemente Ujú, bueno, ujú. so on, so forth. Am, ¿Cómo crees, o sea, que esto puede afectar a las generaciones que están ahorita y las generaciones que vienen a futuro? Porque básicamente no es que nos estemos alejando de las pantallas. No, no nos estamos alejando, todo lo contrario. Ujú. Tengo pacientes adictos de 12, 11, 13, 14 años, adictos, ¿En serio? hablándote Wow. niveles de adicción, incapacidad. Cuando estamos hablando de una incapacidad de soltar algo, ya estamos hablando de un proceso adictivo, ¿ok? No Wow. hay control del impulso, no hay un control del estímulo y eso de alguna manera termina generando una adicción, ¿ok? O sea, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad hoy en día, tenemos una juventud que está siendo depositada en los teléfonos, ¿ok? Lamentablemente hoy en día la crianza
está siendo depositada en el teléfono. Es como que, es que no se queda tranquilo y le doy el teléfono para comer. Es que no hace esto y le doy el teléfono para que se quede tranquilo. Es que, ¿sabes? Todo es el teléfono para calmar. Y ese es un gran error que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos dando el teléfono para calmar, no estamos siendo conscientes que en el teléfono hay un mundo inmenso que ellos Claro, al cual ellos pueden acceder. Y uno de esos mundos inmensos al cual pueden acceder es la pornografía. Yo he tenido casos de pacientes, niñas 9, 10, 11 años, que han grabado videos sexuales porque se los han wow, pedido. claro, Y debemos recordar, entonces, mucha gente dice, pero es que no va a tener la conciencia para saber, ya va. La conciencia de un adolescente, la conciencia de un niño, de un adolescente y de un adulto es diferente. total, ¿Ok? Debemos recordar que el adolescente está en pleno proceso de formación de su personalidad. ¿Por qué el adolescente es tan peligroso? Porque el adolescente no corre riesgo, no teme a los riesgos. El adolescente está experimentando y los riesgos no tiene la capacidad de medirlos aún. Su química cerebral no le permite o no tiene ese desarrollo de la pared prefrontal bien establecido para poder medir riesgos o no. Entonces, ¿qué pasa? Este adolescente lo que sea lo va a consumir, a lo que sea se va a prestar. Entonces, fíjate, tenemos niños y adolescentes depositados en teléfonos por madres o padres incapaces de gestionar herramientas diferentes o estar presentes en la educación de sus hijos. ¿Y qué estamos haciendo? Los estamos depositando en un mundo oscuro, en un mundo hostil. Tú sabes cómo son las redes. claro. Tú puedes postear algo y te puede caer X cantidad de personas Ujú, insultándote. A mí me insultan. Yo a veces me da flojera hasta borrarlo, porque yo digo, ah, me imagino. cada quien desea su frustración. Sí, sí, Pero sí, entonces tienes un mundo hostil, tienes un mundo violento, tienes un mundo agresivo, mira, tienes un mundo sexualmente dañado, tienes un mundo que de alguna manera, hoy veía un estudio donde obviamente existe la inteligencia artificial en las redes sociales y eso hace que el algoritmo te lleve a ti a ver un punto, ¿no? ujú, Entonces, si tu algoritmo siempre es ver un punto, un punto, un punto, desconoces el resto del mundo. correcto, Entonces, te centras en tu algoritmo, se cierra tu mundo y desarrollas una idea que puedes hasta normalizar. Imagínate que ves todo el tiempo, por ponerte un ejemplo, mira, no quiero hablar más de las fototetas, imagínate que ves todo el tiempo mujeres desnudas, mujeres desnudas, sí, mujeres desnudas, mujeres desnudas, mujeres desnudas, y eres un adolescente de 12 años, 13 años. Tú vas a normalizar que la mujer es normal que esté desnuda. Que claro, es normal, pues, porque ese es tu mundo. Entonces, correcto, no vas a reconocer el respeto, vas a ver comentarios de hombres que a lo mejor le dicen: "Mi amor, qué rica aquello, lo otro", y tú vas a normalizar eso. Entonces, tu mundo se está acercando a eso, y tú estás claro, creciendo bajo esa influencia. claro. De hecho, hace poco hay un tipo que yo sigo que se llama Noel Deezer. Él es sudafricano y él tiene, él empezó con con un contenido fitness, de cómo hacer ejercicio, no sé qué, pero ha avanzado a esta parte de lo que es la salud mental, con respecto al Okey. gimnasio, salud mental, todo, ¿sabes? Junto. Y él dice, voy a abrir un Instagram nuevo. Y él abre un Instagram nuevo desde cero. Y lo primero que le sale son videos de sexualizados, ¿me entiendes? Todos sexualizados, millones de views, millones de likes, no sé qué, pero todos son videos sexualizados, videos sexuales, no sexualizados, perdón. Entonces, el algoritmo, como tú lo acabas de decir, ellos no les importa quién está detrás de la pantalla, ellos lo que están tratando es de robar tu atención para Mm, hacerte adicto a X, Y, Z. Normalmente estás adicto a tu teléfono, pues más allá de lo que puedas ver o no. Lo que estabas comentando de que las niñas y te abre a este inmenso mundo de redes y las personas que te expones. De hecho, hace poco hay un videojuego que se llama Roblox, no sé si has escuchado de él. Ahí hay una red de pedofilia gigante, ¿verdad? A nivel mundial de locura. Y hay unas personas de acá de Estados Unidos que se han encargado de buscarlos, encontrarlos y llevarlos hacia las autoridades. Porque mira, o sea, que es este tipo de 40 años acosando a una niña de 13 años o a un niño de ujú, 14 años, ¿sabes? O sea, claro, tú dices, bueno, pero el culpable, porque todo el mundo quiere buscar un culpable, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, el culpable es el papá porque no lo regula. O sea,
sí y no, ¿me entiendes? O sea, todo Exacto, esto te yo te iba a lleva a decir, eso. sí y S no. Sí, o sea, sí y no, o sea, yo te estoy dando a ti la confianza y él está pensando que es otro niño, ¿me entiendes? Pero no es un viejo de Ujú, 50 años que está buscando algo más. O sea, son ese tipo de cosas que lastimosamente estamos atados a esta sociedad hoy en día. Y es horrible, sinceramente. Yo, en lo personal, yo busco la manera de depurar mi Instagram, porque cada cierto tiempo tú vas dándole, 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 y de repente te sale un mensaje motivacional, que es lo que yo consumo, pero abajo hay unas tetas, coño. O exacto. sea, yo le hago pum, no me interesa. A lo mejor el tipo que está revisando mi algoritmo dice, este chamo sí es pato, a lo mejor. Pero, o sea, son ese tipo de cosas porque te lo está pasando porque tiene un mensaje motivacional, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene una retención que son estas tipas, pues. Exacto, tiene que ser disruptivo. El algoritmo está creado para ser disruptivo, para de alguna manera buscar los puntos que llamen la atención, que conecten. Obviamente a las redes sociales no le importan quienes están detrás de ella, a las redes sociales les importa quienes que la consuman más y más y más Claro, cada día, ¿ok? ¿Y cómo se consume? Contenido sensacionalista, sexo, violencia, amarillismo, eh, vaina. así es como se consume. Qué locura. No, de verdad Cuando que esto es un tema fascinante, fascinante y no sabía, de verdad, totalmente estaba de verdad que no sabía que había pacientes tan jóvenes en esta etapa de adicción. sí, Es algo que yo lo había visto, por ejemplo, acá en los restaurantes. Tú ves a niños de 12 o 11 años en la mesa con una tablet, ¿me entiendes? Lo que estén haciendo ahí, el padre no le importa porque está tranquilo, ¿verdad? Entonces, exactamente, no hay una conversación, no hay una interacción, no hay nada, simplemente el niño está tranquilo en su tablet, ¿verdad? Y ahí le totalmente. pasan cualquier tipo de contenido, ¿sabes? Y es lo que te decía, se acostumbra a todo es inmediato, todo es rápido, todo está allí, todo es instantáneo. ¿Y qué estamos construyendo? Seres que no construyen, Mm, que no tienen habilidades para trabajar, para conseguir, para generar disciplina, hábitos. Estamos construyendo eso. Yo no digo que el teléfono sea malo, porque es una herramienta excelente, pero se todo en exceso hace hace daño, claro. se hace un villano cuando de alguna manera eh, lo depositas por horas, 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 horas y horas y horas y horas allí. Obviamente te vas a encontrar el monstruo en medio del camino. Claro, totalmente. Bueno, y que te quería preguntar, ya sabemos cómo entras, ya sabemos qué es lo que pasa. Ahora quiero saber cómo se sale de de la adicción como tal. Es la parte más complicada. Me imagino. Fíjate, sí, es complicada. Lo primero que para todo tipo de adicción, para salirse, el primer método es la desensibilización. Es decir, tenemos que buscar desensibilizar, apagar, ¿ok? Apagar lo que genera fuego, por ejemplo. Vamos a ponerte ejemplo la pornografía. Si la pornografía, que es el acto sexual, genera fuego, entonces tenemos que desensibilizar con el consumo de mujeres semidesnudas. Tenemos que comenzar a dejar de contaminarnos, porque otra relación también que nos contamina, que contamina mucho este tipo de situaciones, es el uso de pornografía y el seguir a seguidores de Pompis 10.000, ¿ok? Claro, Entonces te estás estimulando con por cuerpos, supuesto. cuerpos, 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 ¿ok? Ojo, repito, no estoy en contra de las personas que exhiben sus cuerpos. Detrás de exhibir el cuerpo hay disciplina, un quirófano, muchas cosas. Claro, No por estoy en supuesto. contra de eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es desensibilizar. En el caso de la pornografía, desensibilizar en este aspecto. En el caso, mira, de las adicciones a los videojuegos es, obviamente, quitar el estímulo, disminuir el estímulo. A veces no se restringe totalmente, y lo mismo pasa con las conductas alimenticias. La restricción lleva a algo peor, ¿ok? Mm, Por eso hablamos de desensibilización, porque restricción genera todo lo contrario, un efecto contrario y nocivo. Entonces es desensibilizar, ir quitando poco a poco, ir quitando algunos adornos en medio del proceso para que de alguna manera el paciente se sienta más en control de sus impulsos, ¿ok? Ya luego de eso, mira, hay que trabajar en el control de impulsos, en la toma de decisiones, en el razonamiento, en la moralidad. Yo he tenido que sentarme con pacientes a trabajar moralidad, imagínate, ¿ok? Porque mira, antes de todo lo que produce
de todo lo que pueda producir la pornografía. Tenemos que tener en cuenta que moralmente mirar a 2 personas teniendo sexo no está bien, ¿okey? Claro. Moralmente, o sea, no es algo y yo me imagino que ese es el conflicto con la persona para buscar ayuda. Entonces, moralmente, mirar a otros no está bien, ¿okey? Porque es un acto donde de alguna manera debe existir un vínculo, debe existir una conexión, debe existir algo más que ver a otros 2, porque cuando tú ves, ya estamos hablando de que se pueden desarrollar otros trastornos sexuales. Claro, por supuesto. Okey, entonces es un sinfín de aprendizajes y enseñanzas que hay que llevar a cabo durante todo el proceso terapéutico. No es fácil, si te digo que, No, es claro, me uno de los imagino. O las sea, adicciones son lo más complicado que hay para trabajar. claro, me imagino, porque, o sea, tienes que, o sea, sacar una rutina, una reeducación sexual, reemplazar los efectos conductuales, o sea, y trabajar aparte de eso la vergüenza y lo que es la culpa, me imagino, porque, o sea, Ujú. es como tú dices, o sea, moralmente no está bien, pero como yo le digo a alguien que, ¿sabes? Exacto, entonces es un choque que estás teniendo allí. Y también algo que pierde mucho la persona que consume pornografía es la disciplina, ¿ok? Ujú, Y es como que, mira, vamos a llevarte a entrenar, pero te vamos a llevar a entrenar una parte de tu cerebro. Entonces, generar ese proceso, esa disciplina en ese paciente o en esa persona, genera también un desgaste en él, porque para todo proceso que requiere disciplina es difícil. La disciplina es claro. un área muy difícil de desarrollar, muy difícil de consolidar, y para todo proceso que requiera del desarrollo de disciplina, esto se hace complicado, ¿ok? Es importante también entender que hay caídas, hay recaídas. No está mal. Yo siempre les digo, cuando ellos inician el proceso terapéutico, ojo, no está mal la recaída. No es que porque recaes, te vas, te desapareces y listo, no puedo con esto. No, la recaída sucede. Sucede con las personas que consumen droga, con las personas que consumen alcohol, con todo tipo de situaciones las recaídas existen. Entonces es importante considerar también que hay una recaída eventualmente. Bueno, hablando de lo que es la pena y todo, o sea, ¿cómo se lo dices a tu pareja? O sea, ¿cómo se repara la confianza? Porque hay Uy, algunas sí. personas que dirán, bueno, si mi pareja está consumiendo pornografía, me está siendo infiel moralmente, ¿no? Si nos vamos a hablar desde el punto de vista de infidelidad, desde el punto de vista filosófico, infidelidad es todo lo que involucre a otra persona que no es tu pareja. Mm, ¿Ok? Que puede ser catalogada para algunos como infidelidad o no. Pues sí, puede ser vista como infidelidad, porque obviamente estás viendo otro acto sexual, no te estás enfocando en lo que está sucediendo en tu vida. Eh, a la forma de afrontarlo para la persona es complicado porque requiere, es lo que te decía anteriormente, muchas veces es desconocer que estoy ante un problema. ¿Ok? Lo afrontan, lo confrontan y lo comunican cuando asumen que están ante un problema. Ahí es mm. cuando lo comunica, que se sientan y mira, no lo tengo en mis manos, no sé cuándo se me descontroló, cómo se me descontroló, no puedo controlarlo, necesito ayuda, ayúdame en medio de este proceso. Tenme paciencia y a veces es un trabajo que requiere del apoyo de la pareja. Claro, claro, porque si no está la pareja, siente que vas a estar más solo y por eso fue que empezaste este proceso adictivo, me imagino, ¿no? Ujú. Am, quería preguntar, o sea, ¿por qué crees que lo estamos normalizando tanto si realmente nos está destruyendo? Mira, creo que lo estamos normalizando mucho porque de alguna manera es como te decía hace rato, cuando veo mucho de algo, y pasa con los algoritmos, cuando veo mucho de algo y cuando de alguna manera, imagínate que estás en un grupo, Ujú. tú, y están 5 hombres más, y de esos 5 hombres, 4 consumen pornografía. Tú comienzas a cuestionar, ¿será que Yo estoy mal, claro. yo estoy mal? ¿Sabes? Psicología de las masas, Ujú, ¿ok? No sé si has visto experimentos que abundan mucho en internet, donde de alguna manera todos están en un salón de clase y dicen, mira que la camisa es verde, pero realmente es negra. Y todo el mundo dice, verde, es verde, es verde, y la persona queda como confundida, pero ujú. se suma y dice, es verde, ¿ok? Entonces ese efecto, psicología de las masas, de alguna manera también hace que normalicemos, porque es que mi amigo consume, aquel consumió, todos consumieron, sí, y es a veces un tema normal entre hombres,
Hay personas, yo conozco personas que han ido a hoteles y en los hoteles lo primero que tienen es este tipo de contenido, es lo que me comentan, ¿ok? Entonces uno dice, oye, es un contenido que está al alcance De cualquiera, claro. de cualquiera. Ujú. Aparte de que está al alcance de cualquiera, eh, puede ser tema de conversación. Muchos lo hacen, aquellos lo hacen. Siempre pasa en la adolescencia, Claro, muy común en la adolescencia. Todos los amiguitos por curiosidad están consumiendo y yo voy a ser el que no va a consumir. claro, O me topo con un contenido de repente y digo, uy, esto me despertó ciertas partes de mi cuerpo, necesito ver más. Y allí voy y de alguna manera, este, es normal porque es que soy hombre, ¿sabes? claro. He Y escuchado mucho especialmente en eso. Latinoamérica. He escuchado mucho eso, pero es que eso es normal, y he escuchado a mujeres. Yo una vez escuché en una consulta a una persona decirme: "Bueno, pero es que qué tanto, déjala su adicción porque es que es hombre". Y yo le digo: "Bueno, si supieras que de una adicción se pasa a otra adicción, uy, estamos Claro, complicados. Si supieras que una adicción puede destruir un matrimonio, uy, si supieras que una adicción puede destruir la vida de una persona, uy, pero bueno, vamos a dejarlo que porque es que, en la ignorancia hay mucho atrevimiento". uf, En la ignorancia hay hay bastante, bastante, sí. sí. Demasiado atrevimiento, diría Este, yo. no, demasiado, ¿no? Y especialmente si es normalizar la conducta porque, oh, esto yo lo he visto antes, ¿no? Es que, no, es que él es así porque él es hombre, y él hace esas cosas porque él es hombre, o déjala quieta que ella es mujer, y vaina. ¿Sabes? Ese tipo de cosas como que, mm, moralmente hablando, tampoco está muy bien, ¿no? ¿Sabes? O sea, y es difícil, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Y ¿sabes? total, y también pasa mucho que hay hombres que obligan a sus parejas a ver pornografía para poder tener sexo. Claro, porque ya no te llena esto. Necesito más acción, necesito sacar un látigo, no sé, Ujú. qué sé yo, o sea, guindate de las paredes para sentir Y algo. mujeres por quedarse en medio de este tipo de dinámica lo permiten. O sea, permiten, pues Mm, bueno, si es lo que funciona, si es... Hay mucho detrás de este mundo, demasiado... no, claro, me imagino. Y esto toda para hablar, mira, 3 Sí, horas más. totalmente. No, de verdad. Por cierto, Care, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Eh, PSI como psicólogo, PSI punto Ujú. Carelli con C Morena, ¿ok? Allí en mi Instagram estoy, también tengo una cuenta de TikTok, no la uso mucho, pero bueno, soy más, me muevo más en Instagram. Ok, ok. Mira, normalmente para cerrar los episodios le pedimos al invitado que, que diga algo, ¿verdad? O que le quiera dejar un mensaje, pero en este caso, o sea, si tuvieras 30 segundos, ¿verdad, Karen? Para hablarle a alguien que está atrapado en esta adicción, que se siente solo, que no sabe qué hacer, ¿qué le dirías? Eh, el primer paso siempre es reconocer, ¿ok? Le diría que reconocer que moralmente no es correcto le va a permitir ver otras áreas de su sexualidad, le va a permitir generar mejores vínculos, tiene un desconocimiento total de la vinculación humana natural que lamentablemente ha distorsionado y no ha visto un poco más allá. Yo le diría, atrévete a buscar ayuda para que veas que detrás de la pornografía se esconde un mundo más humano, más bonito, más vinculado, más real y que de alguna manera te va a generar mucha más gratificación de lo que te está generando esto que no lo tocas, solamente lo ves. No lo tocas, solamente lo ves. Me encanta. Qué buen episodio. Gracias, A Karen. ti por la invitación.